Hola niños, bienvenidos a la clase 15 de la semana del 7 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a reconocer el nombre, ubicación y función de los órganos del sistema reproductor masculino. ¿Qué aprendimos en la clase anterior? Siempre es bueno recordar lo que se vio la clase pasada antes de comenzar una nueva clase, porque siempre he sabido que los contenidos están conectados. Las gónadas masculinas, las gónadas femeninas, los gametos masculino y femenino fueron parte de la clase pasada. ¿De qué hablamos la clase pasada? Principalmente hablamos sobre la función del sistema reproductor humano. Identificamos lo que eran las gónadas y los gametos. La función del sistema reproductor humano es la reproducción de la especie, perpetuar la especie, que siga existiendo la especie humana sobre la faz de la Tierra. Esa es la principal función biológica. Para ello, cada uno de los sistemas reproductores, tanto de la mujer como del hombre, se encargan de producir células reproductoras especializadas. ¿Dónde ocurre aquello? Los varones tienen órganos reproductores, ¿cierto?, que están en la zona de la pelvis, la mujer también. Estos sistemas reproductores, si bien son diferentes porque no tienen los mismos órganos, cumplen la misma función, la reproducción. En el sistema reproductor masculino encontramos unas gónadas o glándulas especializadas, llamadas testículos, que producen los gametos, que son células reproductoras. En el caso del varón se llaman espermatozoides. Por otra parte, en el caso de la mujer, encontramos estas estructuras o glándulas llamadas gónadas femeninas, en este caso son los ovarios, que se encargan de producir los gametos femeninos o células reproductoras femeninas que se llaman óvulos o ovocitos. ¿Para qué se producen estas células? Pues para cumplir la función principal del sistema reproductor. El sistema reproductor humano, ¿cierto?, requiere de un hombre y una mujer, requiere de una célula masculina y de una célula femenina. Estas células se juntan, se reúnen para producir algo que se llama fecundación. Cuando uno de los espermatozoides logra ingresar al interior del ovocito, eso va a desencadenar una serie de divisiones celulares, multiplicación de células, para llegar a formar un nuevo individuo. Ese individuo va a crecer, se va a desarrollar, va a nacer, luego se va a desarrollar fuera del cuerpo de su madre, va a madurar, se va a transformar en un adulto fértil, ¿cierto?, capaz de producir células reproductoras, y de esa manera se va a poder reproducir y va a poder perpetuar la especie. Esa sería la lógica de esto. Por lo tanto, la principal función del sistema reproductor humano es perpetuar la especie, la reproducción, y para ello requiere entonces de células especializadas, que son producidas en órganos especializados del aparato reproductor, tanto femenino como masculino. ¿Qué aprenderemos en esta clase? Vamos a hablar sobre la ubicación, el nombre y la función de los órganos del sistema reproductor masculino. Es muy importante recordar que los órganos del sistema reproductor masculino se encuentran ubicados, parte de ellos fuera de la cavidad abdominal y otros dentro de la cavidad abdominal, pero todos se encuentran en la zona de la pelvis, esta parte que está aquí. De hecho, en esta imagen se puede ver esta forma, que es la forma del hueso de la cadera. ¿Ok? Todos los órganos del sistema reproductor masculino se encuentran ubicados en esta zona. Además, todos estos órganos cumplen la función de reproducción, pero son diferentes a los órganos que vamos a ver después en la siguiente clase, que son parte del sistema reproductor femenino. Cumplen la misma función de reproducción, pero son distintos y tienen distintos nombres. ¿Cuáles son los órganos entonces del sistema reproductor masculino? Vamos a partir por aquellos que más conocemos, ¿cierto? En este caso, vamos a ver que están los testículos, ahí en esa zona, el escroto, que es la piel que está ahí alrededor de los testículos, el pene, que estos son los tres órganos más conocidos, digamos, por todo el mundo. Todos saben que los hombres que nacen con sus órganos reproductores masculinos tienen pene y tienen testículos, ¿verdad?
Además, hay otros órganos que son más bien internos, como el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminal, la glándula llamada próstata, la uretra, ¿cierto? Como parte del sistema reproductor. Todos ellos forman parte del sistema reproductor masculino, todos ellos cumplen una importante función, pero ya sabemos que los órganos clave, las gónadas que se encargan de producir los gametos, que son estas células reproductoras, son los testículos. Entonces partamos por comprender cuál es la función que tienen estos testículos. Esos que están ahí, ¿cierto? Que está señalado con esa circunferencia de color rojo, son el testículo, en este caso el testículo derecho, porque es una imagen que está de costado, de lado. Al otro lado está el testículo izquierdo. Los hombres tienen dos, ¿cierto? Dos testículos. Estos testículos ya sabemos que son las gónadas masculinas. Es decir, se encargan de producir espermatozoides o gametos o células reproductoras, que ustedes ya conocen esa imagen porque la vieron en la clase pasada. Esa es una imagen real de espermatozoides humanos, ¿cierto? Mirados en el microscopio, y ustedes se dan cuenta que son células que tienen movilidad porque tienen una cola, se desplazan. Y ya dijimos la clase pasada que son células, una de las células más pequeñas. Si le sacáramos la cola, digamos, y quedáramos solamente con la cabecita, es una célula muy chiquitita. Hay características importantes que debemos destacar de los testículos, y es que tienen forma ovoide, es decir, forma de huevo. Vamos a encontrar uno a la izquierda y uno a la derecha. Se encuentran fuera de la cavidad abdominal y que están cubiertos por esta piel, ¿cierto? Que los sostiene, que los protege, que se llama escroto. Ahora, es importante aclarar el por qué están fuera de la cavidad abdominal, porque son órganos delicados, ¿cierto? Recibir un golpe ahí es doloroso y peligroso. Por lo tanto, hay que entender por qué están afuera. Si son tan importantes, deberían estar adentro, ¿verdad? Bueno, la razón es que estos órganos, como ya sabemos, producen espermatozoides. Y los espermatozoides, para poder nacer y producirse, requieren una temperatura menor a la que hay dentro del cuerpo humano. Y esa es la razón de por qué los testículos están afuera. Veamos ahora esta estructura que aparece señalada con color rojo, que está a continuación de los testículos. Esto que está aquí. En el dibujo se ve como un bultito blanco, ¿cierto? Bueno, eso que está ahí se llama epidídimo. Tiene un nombre extraño, nuevo para ustedes probablemente. Y la función del epidídimo es madurar y almacenar los espermatozoides. Y tiene algunas características. Esto es un tubo, aquí no se alcanza a notar, pero por dentro hay un tubo muy delgadito, muy finito, que está enrollado, tiene forma de espiral y mide aproximadamente 6 metros de largo. Así de enrollado está. Y este epidídimo está sobre el testículo, en este caso el testículo derecho, y al otro lado también hay otro epidídimo sobre el testículo izquierdo. Y estos epidídimos conectan el testículo con el conducto deferente, que ya vamos a hablar de él. Acá tenemos entonces los conductos deferentes. Ahí apareció. Este tubo que se ve aquí, este caminito que se ve acá, ¿cierto? Es el conducto deferente. Los conductos deferentes tienen la función de conectar el epidídimo, que es esta zona que está acá, con la vesícula seminal. También hay características para ello. Bueno, este epidídimo, además de conectar, ¿cierto? Cumple una función. La función es que los espermatozoides, una vez que nacen aquí en los testículos y maduran en el epidídimo, comienzan su camino para ascender, subir, ¿cierto? Y después salir. ¿Y cómo lo hacen? A través de los conductos deferentes. Suben, ¿cierto? Hasta llegar acá. ¿Qué características tienen estos conductos deferentes? Es que son pequeños tubos que miden alrededor de 35 a 45 centímetros de largo y hay uno a cada lado, ¿cierto? Acá tenemos otra estructura que apareció con color rojo aquí. Esa estructura se llama vesícula seminal. Y esa vesícula seminal, que en realidad hay dos, ¿cierto? Hay una al lado derecho y una al lado izquierdo, proporciona a los espermatozoides un líquido viscoso que les sirve de protección y de alimento. Estas vesículas seminales se encargan de producir alrededor del 60% del semen. ¿Qué es lo que es el semen? El semen es un líquido viscoso, ¿sí? De color blanquecino y que contiene
los espermatozoides que nacieron acá y maduraron, que nacieron en los testículos, maduraron en el epidídimo y luego subieron hasta la vesícula y allí se juntaron con parte de, de los líquidos de la vesícula y comienzan a formar el semen. Acá tenemos otra estructura que apareció señalada con color rojo. A continuación de la vesícula seminal está esto. Esto que está aquí se llama próstata. Y la próstata cumple la función de seguir contribuyendo a la formación del semen. También produce líquidos que van a formar este líquido llamado semen, donde están los espermatozoides y que les sirve de protección y de alimento para poder sobrevivir cuando están dentro del cuerpo de la mujer. Este órgano llamado próstata es solo uno, ¿ya? Está allí en esa zona. Es una glándula del tamaño de una nuez y está envolviendo a la uretra, que es esta estructura que está aquí. Veamos ahora la uretra. Esta estructura, que es como un tubito, ¿cierto? Que lo vemos que pasa por el centro del pene, comienza acá. Justo está la vejiga y comienza este camino. Aquí es importante aclarar que la vejiga no es un órgano parte del sistema reproductor masculino, es un órgano del sistema urinario, donde se acumula la orina. Pero la uretra está conectando la vejiga con la salida, ¿cierto?, hacia el exterior. Por lo tanto, es importante aclarar, ¿cierto?, que la uretra, si bien permite la salida, conduce hacia el exterior el semen, que es este líquido que contiene los espermatozoides, contiene los líquidos de la vesícula y contiene los líquidos de la próstata, también cumple una doble función. ¿Por qué? Porque permite la salida y la expulsión del semen hacia el exterior o hacia adentro, hacia el cuerpo de la mujer, pero también permite la salida de la orina. Entonces cumple una función para el sistema reproductor y una función para el sistema urinario. Este conducto, ¿cierto? Es bien pequeñito, es muy chiquitito y tiene un largo aproximado de 20 centímetros y cumple entonces esta función doble del sistema reproductor para que expulse hacia el exterior el semen y en el caso del sistema urinario para que salga la orina. Veamos entonces el pene. Este órgano, que también ya dijimos que es uno de los órganos más conocidos como parte del sistema reproductor masculino, porque está afuera, ¿cierto? Y es como el órgano que todo el mundo asocia al género masculino, tiene la función de depositar el semen, ¿cierto? Que ya dijimos que es expulsado por la uretra. Este órgano tiene la función de depositarlo al interior de la vagina de la mujer. Este órgano es el órgano copulador, es el órgano que ingresa al cuerpo de la mujer y cuando está adentro expulsa, ¿cierto? El semen sale a través de la uretra y ingresa hacia el cuerpo de la mujer. Este órgano tiene algunas características bastante interesantes. Es un órgano que es externo, ya lo sabemos, está formado por músculo y entre otros tejidos, pero destaco el hecho de que esté formado por músculo porque eso le permite cumplir su función. Su tamaño varía dependiendo de la raza y de otras características también personales de los varones, ¿ya? Permite el acto sexual porque cuando se produce la excitación, este órgano se hincha y aumenta su tamaño y eso le permite poder ingresar al cuerpo de la mujer. Y de esa manera se produce la eyaculación, que es la expulsión del semen hacia el interior del cuerpo de la mujer. Y de esa manera ese líquido que contiene los espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas, van a poder ingresar, van a poder buscar el óvulo, un ovocito, y van a poder realizar la fecundación, que es lo que busca, digamos, el sistema reproductor, poder reproducir la especie. Y para poder reproducir la especie se debe reunir una célula masculina con una célula femenina. Bien, hemos llegado entonces al final de la clase del día de hoy. Esta parte, digamos, donde yo explico algunas cosas o les cuento sobre temas relacionados con la clase de hoy, donde hablamos del sistema reproductor masculino, vimos cuáles eran los órganos, sus nombres, su ubicación y su función.
Y ahora es momento de que ustedes hagan la suyo, que es desarrollar el ticket de salida de la clase y hacer la actividad que les dejo propuesta en el documento de Word que se llama Trabajo de la clase 15. Es súper importante hacer la actividad. No solamente tengo que ver el video, sino que también tengo, bueno, tomar apunte, porque de esa manera puedo entonces comprender más o recordar más y se me hace más fácil poder desarrollar la actividad. Y hacer la tarea permite que a ustedes pongan en práctica lo que aprendieron y a mí me permite evaluar cuánto fue lo que lograron comprender en esta clase. Bien, niños, entonces nos despedimos hasta la siguiente semana de clases y que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Adiós.